Buenas tardes a todos y a todas. El objetivo que propuse para la charla del día de hoy es concientizar y difundir sobre lo que está pasando en nuestro delta del río Paraná. Surgió ante el impedimento de manifestarme por situaciones de la pandemia, por problemas personales, y de alguna manera quería aportar a la causa. Recordé cómo se viralizaron los hechos ocurridos en el Amazonas, en Australia, y me di cuenta que la respuesta eran las redes sociales. Pero más que nada quería informarles a aquellos que no pertenecen a la región y a los que sí contarles algunos aspectos que quizá no conozcan sobre los humedales. Invité a amigos y conocidos a exponer diferentes temas. Sebastián es biólogo y nos contará claramente de la importancia de los humedales, la flora, la fauna que lo habitan. Luciana y Ayelén son estudiantes de ingeniería ambiental. Nos hablarán sobre las problemáticas y las consecuencias. Y finalmente Nacho, hablará sobre la cultura y las actividades que se realizan en las islas. El delta del Paraná constituye uno de los sistemas de humedales más importantes del mundo. Alberga gran diversidad biológica y también cumple diferentes funciones. Lo que está pasando es que se están ocasionando incendios más o menos desde que inició la cuarentena, e incluso antes, desde el principio de año. Se han detectado más de 8.000 focos de incendio de la zona que va desde el norte de la ciudad de Santa Fe hasta la ciudad de San Fernando en la provincia de Buenos Aires. Las quemas, si bien son una práctica muy antigua, no quiere decir que esto esté bien. Se están relacionadas ante la productividad, más que nada de la actividad ganadera. Lo que ha cambiado en este último tiempo fue la escala de estos incendios. Los humedales soportan o permiten, mejor dicho, 100.000 cabezas de ganado, y se denuncia que hay más de 1 millón, y hasta incluso algunos dicen que más. Otro factor muy importante que se nos está dando es que hay una gran sequía y una bajante del río histórico, que hace por lo menos 60 años que el río no está tan bajo, y bueno, los humedales se quedaron sin agua y eso ayuda a que se propague en los incendios. Si bien los incendios no son provocados, no son originados de forma natural, hay una situación real que ayuda a que se potencien. Acá quisiera hacer un paréntesis para mencionar también que necesitamos una veda de pesca por la bajante del río. El 2008 es recordado por la quema de pastizales en el delta, y en este caso fue Buenos Aires la que se vio más afectada por el humo. Debido a esto, la provincia de Entre Ríos sancionó una ley para el manejo y la prevención del fuego. Esta ley prohíbe el uso del fuego en el ámbito rural y forestal sin autorización. De lo que va del año fueron pocas y nada las autorizaciones presentadas. La ley de humedales es un proyecto que ya se ha tratado 2 veces en el Congreso de la Nación y ambas no avanzó más allá de la aprobación de una cámara. Es comparable con la ley de bosques para parar la deforestación, porque ayuda a las provincias, otorga ayuda a las provincias que se hagan responsables del cuidado de sus recursos. Pero también recordemos que la Constitución Nacional, en el artículo 41, dice que los recursos son potestad de las provincias y no de la nación. Deben hacerse responsables cada una de ellas. Que haya una ley otorgaría presupuestos mínimos y, en definitiva, un control para la prevención en el territorio. Hemos visto que existe la ley de bosques hace 10 años, pero sigue habiendo deforestación en Argentina. Entonces, si bien la ley es necesaria, útil y deseable,
por sí sola no alcanza si después los gobiernos no la financian. Entonces, además de que salga la ley, necesitamos que esté complementada con acciones de financiación, de dotación de recursos, de control, una planificación efectiva del territorio para que sea un instrumento de protección. Dijimos que desde antes de la cuarentena del 20 de marzo ya había incendios. El 16 de junio fue uno de los días con más focos y la calidad del aire de Rosario quintuplicaba los niveles de partículas contaminantes permitidos. Quiere decir que estaba hasta 5 veces peor de lo que debería estar el aire de una buena calidad. En este contexto de la pandemia asociada con esta enfermedad que ya todos la conocen, justamente con afecciones respiratorias, es incluso peor, ¿no? Que están directamente afectadas aquellas personas que sufren asma, alergia, EPOC, etc. Sin ir más lejos, yo que no sufro de alergias o asmas o nada, tuve taquicardia por la baja oxigenación, dolor de cabeza y picazón en los ojos durante todo el día, hasta incluso toda esa semana, recuerdo. Debido a esto, las autoridades de la UNR pusieron en marcha un consultorio médico dedicado específicamente a las afecciones respiratorias, productos del humo. Al mismo tiempo, el abogado del Observatorio Ambiental de la UNR realizará un asesoramiento jurídico para aquellos ciudadanos y ciudadanas afectadas en su salud por la calidad del aire. Y todos estos afectados podrán acceder a un diagnóstico preventivo realizado por los profesionales de la salud de la UNR y obtener una certificación correspondiente. Esta instancia permitirá hacer un seguimiento de los casos para establecer un estudio de impacto en la salud de la población. Dejaré los números en el chat. El sábado 25 de julio se realizó una manifestación en el puente Rosario Victoria para pedir y exigir que basta de quemas, que se castiguen a las personas responsables. Las fotos que están viendo en este momento son al día siguiente, lo cual parece hasta una provocación por parte de quienes incendian las islas. Ante la respuesta que se tuvo, que fue esta, se decidió hacer una manifestación al día siguiente. En el Consejo Municipal, donde se habló con el intendente y la presidenta del consejo y se organizó bien una caravana de bicicletas y el permiso para cortar el puente al siguiente sábado, que fue ayer, el día de ayer, con todas las medidas de distanciamiento social, las medidas de prevención debido a la pandemia, con alcohol en gel durante el recorrido y muy bien organizado, la verdad. Estas son fotos durante la semana y esta fue la marcha del día de ayer. El jueves también se llevó a cabo un operativo de vigilancia a cargo del Grupo Albatros, dependiente de la Prefectura Naval Argentina, con 45 integrantes y que acamparían en 20 días para un rastrillaje y evitar posibles futuros incendios. Al otro día vimos imágenes como la del lunes pasado. Bueno, también les quería comentar que la petición esa que están dejando ahí en el chat, contestaron diputados y senadores y quería que lo tengan en cuenta porque, bueno, por ejemplo, Maximiliano Ferrero, diputado nacional, comenta que se ha presentado un proyecto
de ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales. Les dejo el link del proyecto para que lo lean si quienes les interese. También Gladys González, senadora nacional y presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, nos deja su mail a disposición para recibir comentarios y enriquecer el proyecto. Y Brenda Austin, diputada nacional, que también deja a disposición su contacto por cualquier cosa para enriquecer el proyecto, dejar comentarios, lo que se les ocurra. Podrán encontrarla en la parte de comentarios de esta petición. Bueno, sin extenderme más, les quiero presentar a los chicos. Ahí los voy a desmutear. ¿Está haciendo ruido ahora o no? Ahora están al aire. Está haciendo un ruido. A ver si Venimos nosotros. sí, ya están. ¿Se escuchan? Buenas. Hola. Hola, buenas tardes. Quiero saber si está bien el sonido. Bien, perfecto. Los dejo con Seba, así habla sobre los humedales y la flora y fauna de la región. Así que acá están. Bien, entonces ya puedo empezar. Bueno, vamos a repetir. Les estaba comentando, sensación de déjà vu, básicamente lo que era un humedal, que dijimos que son estos ecosistemas en donde parte de su suelo se encuentra cubierto por agua. Estos cuerpos de agua pueden permanecer durante un tiempo variable dependiendo del ecosistema. Pueden ser permanentes, pueden durar unos meses, pueden durar una estación, ¿sí? El agua que cubre esos suelos puede venir de ríos, de mares, de fuentes como la lluvia, por ejemplo, o las aguas subterráneas, o las aguas que provienen del derretimiento de hielos de alta montaña. Son ecosistemas intermedios entre terrestres y acuáticos. Ocupan más o menos entre un 5 y un 8% de la superficie total de nuestro planeta, y debido a las características particulares que tienen estos ambientes, han sido cruciales para el desarrollo de la humanidad. Cuando hablamos del valor que tiene un ecosistema para nosotros los seres humanos, normalmente hablamos de bienes y servicios ecosistémicos, ¿sí? Esta es una manera de lograr comprender por qué son útiles estos ambientes para nosotros, si bien ya de por sí tienen un valor natural. Algunos de estos servicios ecosistémicos que ofrecen los humedales, que cabe mencionar o que son importantes mencionar, podemos encontrar, por ejemplo, que regulan todo lo que son los procesos de inundaciones, ¿sí? Estamos hablando de lugares que tienen una gran cantidad de vegetación, hay una gran cantidad de lo que se llama en biología biomasa, es decir, de materia orgánica, estos ambientes en forma de plantas, en forma de animales, lo que da lugar a esta gran, lo que se llama biodiversidad, ¿sí? Esta gran variedad que hay de organismos viviendo en un ecosistema. Entonces las plantas tienen un gran efecto regulador, ¿sí? Absorben agua, entonces permiten regular los procesos de inundaciones, absorben dióxido de carbono, entonces de alguna manera permiten amortiguar los efectos que tienen las emanaciones de dióxido de carbono que vienen, por ejemplo, de la actividad humana. Son ambientes que son ricos en materia orgánica en el suelo, entonces son suelos fértiles, ¿sí? Lo que da lugar a toda esta vegetación que se desarrolla. A su vez, sirven de ambiente para una gran variedad de especies animales. Eso, por ejemplo, permite el uso de recursos, ya sean alimenticios, obteniendo carnes de diferentes animales. Podemos hablar de lo que es el recurso pesquero, ¿bien? También se pueden obtener lo que son materiales para la construcción a través de la madera de muchos árboles que se desarrollan en los humedales, o incluso el uso de diferentes elementos del sustrato, como son las arcillas, para utilizarlas para la construcción. Podemos hablar, además de todas estas cuestiones más asociadas a la explotación, si se quiere, o al uso de los recursos,
Podemos hablar también de todo el atractivo turístico, más relacionado a la belleza del paisaje. Eso también es algo que tiene valor y que de hecho se pondera. Básicamente se habla de valores de 14 billones de dólares. Los humedales están valuados de alguna manera en base a sus servicios ecosistémicos en esos precios. ¿Sí? Esto se desprende a partir de convenios internacionales de los cuales Argentina forma parte. Situaciones humedales en Argentina. Tenemos 22 áreas Ramsar. Los Ramsar son humedales de interés internacional, son sitios a los cuales los países los declaran de esta manera a partir de un convenio que se firma en el 71, ¿sí? 1971, lo que es el convenio Ramsar. En nuestra región tenemos más o menos 22 repartidos en 16 provincias, como se puede ver acá en el folleto, que son más o menos 60.000 kilómetros cuadrados de superficie de nuestro país. Pero en total, todos los humedales que tenemos en nuestro país, tanto los que son Ramsar como los que no están dentro de esta categoría, suman 600.000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente un cuarto de la superficie de nuestro país. Para que, ¿sí? la importancia, un cuarto de la superficie de Argentina son humedales. En particular, que es el tema que nos trae hoy, el delta del Paraná es un macrosistema de humedales, es decir, que son muchos humedales que están conectados entre sí, formando una red a través de lo que sería principalmente el río Paraná, y forman parte de un corredor que se llama Paraná-Paraguay. El río Paraná es el segundo más importante de Sudamérica y cuarto en el mundo. Esto se debe a la longitud que tiene, a la cantidad de agua que transporta, ¿sí? Más o menos para que se hagan una idea, el delta del Paraná, en los últimos, lo que serían los últimos 300 kilómetros de su tramo, tiene casi 18.000 kilómetros cuadrados y ocupa territorio de 3 provincias: Entre Ríos, con un 80%, Buenos Aires, con un 15%, y Santa Fe, con un 5%. Y básicamente, la presencia de agua depende de las inundaciones periódicas que se originan a partir de los ríos Paraná y Uruguay, y además depende también del efecto de las mareas en el río de la Plata. ¿Sí? Recuerden que el río Paraná, a través del río de la Plata, desemboca en lo que sería el océano Atlántico. Acá hay una imagen para que más o menos tengan una idea. El delta forma parte de lo que se llama la Cuenca del Plata, que es una de las 5 cuencas más grandes del mundo. Esta es la quinta. Tiene 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie y está compartida por 5 países, ¿sí? En gris, acá se puede ver cómo ocupa territorio de Brasil, de Paraguay, Argentina, Bolivia, Uruguay. Y este cuadradito rojo básicamente indica la zona que corresponde al delta del Paraná. ¿Qué es lo que lo hace especial al delta? Bueno, podemos hablar de lo que es la heterogeneidad ambiental. Es una palabra que parece complicada, pero básicamente significa que hay una cantidad de ambientes que son muy diferentes entre sí. Por eso son heterogéneos, porque son muy distintos entre sí. Esa oferta de ambientes diferentes da lugar a que haya una gran diversidad de animales y plantas viviendo en estos lugares. Podemos decir que las comunidades de especies que viven en el delta no destacan por ser especies exclusivas de ese lugar, es decir, que no son únicas del delta, sino todo lo contrario. Como el delta es tan grande y está atravesado por ríos, el río Paraná y el río Uruguay actúan como si fueran corredores, lo que llamamos corredores biológicos. Son algo así como autopistas, ¿sí? Donde puede circular tanto la fauna como la flora, ¿sí? La flora en forma de semillas, en forma de granos de polen, vegetación que es arrastrada por la corriente. Entonces eso conecta diferentes regiones de nuestro país, y en el delta podemos encontrar, por ejemplo, fauna y flora subtropical, fauna y flora de origen chaqueño, de origen paranaense, de origen pampeano. ¿Sí? Es como que tenemos un popurrí de especies de diferentes orígenes.
para que se hagan una idea de la diversidad de los paisajes que hay en el delta, acá tenemos dos imágenes. Esta que está acá, a la derecha, es de un estudio donde se evaluó la forma del terreno, si era terreno elevado, si eran depresiones, se evaluó también la hidrología, es decir, los cursos de agua que pasan por ese terreno, si hay ríos, si hay arroyos, cuánta agua transportan, la profundidad. Y también evaluando la comunidad vegetal, es decir, las especies de plantas que podemos encontrar, se determinan más o menos 11 unidades de paisaje u 11 paisajes diferentes, ¿sí? Y acá lo ven, esto sería todo el delta, y cada una de estas piezas representa cada uno de estos paisajes que nosotros decimos, ¿bien? Esta imagen chiquitita que está acá es el caso para Rosario. Si ven acá en la foto, Rosario le corresponde el pedacito este que es la E, que son bosques y praderas, ¿sí? Que se originan en la zona de islas a causa de las fuerzas del río Paraná. Entonces vamos a encontrar en las zonas altas, podemos encontrar bosques, en las zonas intermedias vamos a encontrar pastizales, donde vamos a encontrar pastos o hierbas, zonas más bajas donde se va a acumular agua, se va a inundar, se van a formar estos humedales, donde vamos a encontrar vegetación acuática, por ejemplo, y después vamos a tener los diferentes brazos que se van desprendiendo del río Paraná. Para que se hagan una idea de esta biodiversidad, esta variedad de seres vivos que hay en el delta, más o menos hay 700 especies de plantas, ¿sí? Esta es una imagen satelital de toda la región del delta, donde cada color representa alguna comunidad vegetal en particular, ¿sí? Acá podemos ver en diferentes colores las zonas que corresponden al agua solamente, agua libre y lagunas. Vamos a encontrar los juncales, los pajonales, las praderas, ¿sí? Que son todos ambientes donde predominan las hierbas, los pastos, y también podemos encontrar zonas de bosques, ya sean bosques de especies nativas o bosques cultivados, ¿sí? Por el ser humano, obviamente, con diferentes fines. Ahora vamos a entrar así brevemente en un recorrido de algunas de las especies que podemos encontrar. Si no les voy a poner las 700 plantas, obviamente. Dentro de lo que son árboles, podemos encontrar al ceibo, la inga, el sauce criollo, el pindó, que es una especie de palmera, cuyos frutos son comestibles. Es la palmera cuya distribución es la más austral que se conoce, es decir, la palmera que más al sur se puede encontrar. El palo amarillo también, ¿sí? Tanto el ceibo como el palo amarillo o el sauce criollo son plantas que están acostumbradas están adaptadas a vivir en ambientes inundables, ¿sí? Tienen adaptaciones que les permiten sobrellevar el efecto de las inundaciones. Dentro de lo que son los pastizales y los pajonales, lo que llamamos hierbas, podemos encontrar a la paja brava, que suele ocupar grandes extensiones de terreno, también es una planta típica del humedal. Podemos encontrar los carrizos, en este caso compuesto por Panicum grumosum. Si ustedes se fijan, yo les fui dando los nombres comunes y entre paréntesis están los nombres específicos, pero no es necesario, esto es información adicional simplemente. Podemos encontrar a la cortadera o colita de zorro, el falso caraguatá. Esta es una planta muy curiosa también porque puede acumular agua entre sus hojas, ¿sí? La redondita de agua, ¿sí? Estas son plantas, tanto la paja brava como la redondita de agua, son plantas que requieren de un contenido de humedad bastante alto en el suelo. Después tenemos, por ejemplo, las puramente acuáticas. Recuerden, un humedal es un ambiente que combina características terrestres y acuáticas. Bien, entonces vamos a encontrar plantas que pura y exclusivamente van a habitar en suelos completamente inundados. Así podemos encontrar los helechitos de agua, que son plantas flotantes. Fíjense acá, surge el problema de los nombres comunes, por eso tratamos de evitarlo siempre nosotros, porque acá tenemos dos plantas que son especies diferentes, pero que se llaman igual. También podemos encontrar el camalote, ¿sí? Estas tres, los dos helechitos de agua y el camalote son plantas flotantes, significa que están flotando en el agua, no están enraizadas en ningún lado. Eso hace, por ejemplo, que las grandes corrientes de los ríos las puedan arrastrar de un lugar a otro, como cuando les hablaba de estos corredores. También tenemos otras plantas
que habitan también en suelos inundados, pero esas ya se arraigan, tienen raíces, como por ejemplo la totora o el junco. Acá tenemos la colita de caballo, que es una planta muy particular porque tiene características primitivas y algunos la consideran hasta una especie de fósil viviente. Variedad de peces, obviamente, con todos estos cursos de agua. Ahí vamos a encontrar fauna pura y exclusivamente acuática. Los peces son la representación de eso. Tenemos más o menos 187 especies de peces. Esto es más o menos para que vean la variedad de formas. Tenemos, por ejemplo, el pejerrey, la anguila, pirañas, el dorado, ¿sí? La raya de río, que es un pariente de los tiburones, la vieja del agua. Fíjense las apariencias que pueden tener algunos de estos animales. Vamos a encontrar peces que los vamos a encontrar nadando, ¿sí? Imagínense que el agua es un espacio que se puede repartir en dimensiones. Vamos a tener peces que van a estar más cerca de la superficie, peces que van a ir por el fondo. Por ejemplo, la raya o la vieja del agua son peces que vamos a encontrar siempre asociados al fondo del agua. En cambio, el pejerrey o el dorado los vamos a encontrar nadando más arriba. Ya nos falta poco. Les decía, los anfibios obviamente son representativos de los ambientes de humedales porque estamos hablando de animales que durante sus estadios juveniles, ¿sí? los renacuajos, en el caso de las ranas y los sapos, dependen pura y exclusivamente del agua, ¿sí? Después estos animales sufren una metamorfosis y de ahí pueden salir y terminar el resto de sus vidas en un ambiente terrestre. Dentro de estas formas podemos encontrar las ranas, como la rana del zarzal, la rana nadadora. Podemos encontrar diferentes especies de escuerzos. Acá tenemos el escuerzo grande, el escuerzo chico. Sapos, como Rhinella arenarum, que es el sapo común. Este tiene una distribución bastante amplia. Acá tenemos una cecilia, que es un tipo de anfibio que no tiene patas. Esta es la forma adulta es ápoda y es muy similar a una lombriz en su forma, e incluso también la vamos a encontrar en ambientes bastante húmedos, pero tiene una boca con dientes, ¿sí? Y es un vertebrado además, obviamente, tiene 1.000.000 de diferencias con una lombriz, pero a primer golpe de vista parece eso. Reptiles, tenemos 37 especies. Podemos encontrar tortugas, como tortugas de hábitos acuáticos en este caso, como la tortuga de laguna o la tortuga de río. Podemos encontrar lagartos, como el lagarto vero, ¿sí? Tupinambis merine, una especie, la verdad que es un lagarto muy bonito. El nombre lagarto vero viene por ese color manchado que tiene. Después podemos encontrar serpientes. Acá, por ejemplo, tenemos 3 ejemplos. Tenemos esta marroncita de acá, que es es una culebra acuática. Esta que está acá es una culebra verdinegra. Pasamos de los reptiles a las aves. Acá tenemos un panorama inmenso, tenemos 269 especies de aves. Obviamente esto es un recorte muy acotado de lo que hay. Son algunas especies llamativas. Por ejemplo, tenemos el ipacá, la garza mora, que es una especie de garza muy grande, una de las más grandes que tenemos. El picaflor, ¿sí? Muy bonita ave, con esas plumas verde metálicas. El biguá, el ocó colorado, el federal, que acá pueden ver la coloración de los machos tan llamativa. El chajá, el famoso chajá. Tenemos el ñacurutú, ¿sí? Una especie de lechuza que podemos encontrar acá. Muy bonita también, muy grande también, creo que es la más grande de Sudamérica, si no me equivoco. Como verán, muchas de estas aves en las fotos están asociadas a ambientes acuáticos, ¿sí? El chajá, el ipacá, la garza, el biguá, son especies adaptadas a vivir en estos ambientes con abundante agua, incluso muchos se alimentan de peces o anfibios, entonces tienen una dependencia casi completa a estos entornos, ¿sí? Por ejemplo, la garza o el biguá son especies que se alimentan de peces y anfibios. Mamíferos, tenemos 47 especies. Entre algunas de ellas podemos mencionar este que está acá, que es el coipo, también llamada nutria, aunque no tiene nada que ver con las nutrias, son 2 familias de animales completamente distintas. Esto es más un roedor, ¿sí? Tiene más en común con el famoso carpincho que se hizo famoso en la cuarentena.
Tenemos también algunas especies de murciélagos, como el moloso común, que es este que está acá. El lobito de agua, que es una nutria y está en peligro de extinción. Tenemos el gato montés, que también es una especie que se encuentra en peligro. El ciervo de los pantanos, que es otra especie que también se encuentra en peligro. Muchas de ellas peligran no solamente por la caza, ¿sí? Por toda la cuestión de su pelaje, sino también por la destrucción de su ambiente. Acá arriba, esta que está acá es la comadreja, Didelphis albiventris, no me acuerdo si le dicen no me acuerdo el nombre común en este momento, pero es un animal muy curioso porque las comadrejas son marsupiales, es decir, que forman parte del mismo grupo que los canguros o los koalas, ¿sí? Los wallabies, es decir, que es parte de la fauna que nos queda de aquel pasado común que tuvimos con Australia, ¿sí? Hablando de millones de años atrás. Y es fauna bien típica sudamericana, ¿sí? Si bien la gente cree que son ratas o una rata grande, en realidad las comadrejas son marsupiales. Y, por último, yo particularmente trabajo con artrópodos, ¿sí? Más que nada a mí me gustan los insectos, así que traté de traer un poco de eso acá. No encontré mucha información, ¿sí? Quiero dejarlos esto, básicamente es un mini pantallazo. Estamos hablando de solamente un grupo, que son en este caso las arañas. Estimamos que más o menos puede haber más de 200 especies de arañas en el delta. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, las que están a la izquierda, que son las que llamamos tarántulas, ¿sí? Como Grammostola bursacensis o Stenotheromata platense. Esta es típica de la zona, algunas con formas muy llamativas, como por ejemplo Actinosoma pentacanthum, que es esta araña de acá, que pueden ver que en su abdomen, lo que sería la cola de la araña, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, tiene como cinco picos, ¿sí? Tenemos acá Trichonephila clavipes, también con una coloración muy llamativa. Acá también tenemos Ancylomycetes concolor, como para que tengan una idea, ¿sí? Estos en realidad los artrópodos, o sea, todo lo que son las arañas, los insectos, ¿sí? Crustáceos, ciempiés, en realidad son los animales más abundantes en todos los ecosistemas. Pero bueno, prometo para un futuro encontrar más información al respecto. Y como para resumir un poco, que es con las ideas que quiero que se queden, es que el humedal del delta es un macroecosistema que tiene ambientes muy diferentes entre sí. Y eso da lugar a que habiten muchas especies distintas, ¿sí? La protección de este ambiente y su uso racional es indispensable para poder conservarlo, y los servicios ecosistémicos que brinda, que es de lo que estuvimos charlando en la primera parte, son indispensables para nosotros. Estas son las tres cosas que se van a ir tocando a lo largo de la charla. Y acá finaliza. Muchas gracias. Bueno, ahora nos van a acompañar acá las ingenieras Luciana y Ayelén. Todavía no. ¿Todavía no? Bueno, pero en proceso, en proceso. Los papeles son papeles, lo importante es lo que siente uno. Después los papeles no justifican el conocimiento de nada. Lo importante es lo que se lleva adentro, así que ahora vamos a dar inicio a la charla. Ahí está. Esta es la primera. Muy bien. Bueno, yo soy Lucha y con mi compañera Ayelén vamos a hablar de las problemáticas socioambientales que acarrea el delta del Paraná. Bueno, como dijo Seba, si me cambias. Como dijo Seba, el delta del Paraná es interjurisdiccional, es decir, que abarca las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos y de Buenos Aires. Destacar que Entre Ríos tiene la mayor parte del delta del Paraná, con un 80% de los humedales, y bueno, y que estos humedales van desde el departamento de La Capital, en provincia de Santa Fe, hasta Tigre, provincia de Buenos Aires. Se calcula que aproximadamente son 15 millones de personas las que tienen influencia directa por y sobre el humedal, ¿no? O sea que hay 15 millones de personas que se benefician diariamente con todos los servicios y bienes ecosistémicos que nos brindan los humedales. Dentro de estos bienes y servicios que nos brindan son
la depuración del agua, básicamente, depuran el agua dulce que todos podemos tomar y consumir, regula el clima, también muy importante en general, que es una característica de los humedales, es que sirve, es como un valle de inundación del río, sería, atenúa las inundaciones. Entonces, bueno, eso es importante destacarlo. Y bueno, también que es un acumulador de carbono, naturalmente. Entonces, bueno, eso hoy en día también, que estamos frente a una crisis climática bastante importante, es destacable, ¿no? Estas cuestiones, para más o menos para tener una idea qué es lo que tenemos enfrente de nuestra ciudad. Bueno, también decir que la mayoría de las personas que viven en tierra firme, por decirlo de alguna manera, no tiene idea que el delta es un ecosistema de humedal. Entonces, hay una idea histórica que es que los humedales son como marginales y que están siendo desaprovechados, básicamente. Entonces, lo que se quiere hacer es, hay muchas presiones inmobiliarias, muchas pujas por urbanizar los humedales y también pampeanizarlo de alguna manera, ¿no? Con todo esto que estuvimos viendo en este último tiempo, que la información estuvo corriendo de llevar ganado a las islas, y bueno, todas las cosas que ya sabemos. ¿Aye? Bueno, dentro de, Seba, si querés pasar la diapositiva. Dentro de las problemáticas ambientales que acarrea el humedal que vamos a ir desarrollando, es importante destacar que más allá de las actividades que se desarrollan en el humedal y afectan a los mismos, también es importante destacar que en la costa, digamos, en el margen oeste, por así decirlo, también se desarrollan actividades de gran importancia, donde hay ciudades con una gran densidad poblacional y actividades que se desarrollan de tipo industrial, portuaria, agrícola, ganadera, a nivel de gran escala, casi todas destinadas a exportación. Además, cabe destacar que los efluentes son volcados al río sin un adecuado tratamiento o un deficiente tratamiento, que va a ir degradando no solamente la capacidad atenuante que tiene el río, sino también afectar a los humedales. Bueno, y ahora las modificaciones hidrológicas del puente Rosario Victoria. Bueno, sí, dentro de las problemáticas ambientales que acarrea el humedal, uno bastante destacable y es que es el puente Rosario Victoria, que no se terminó de construir hace mucho tiempo, y bueno, representa para nosotros, los que vivimos en Rosario, es bastante común, ¿no? Considerarlo al puente Rosario Victoria como algo que está ahí, pero bueno, son 60 kilómetros de ruta que conectan Rosario con Victoria, pero que atraviesan directamente el humedal, el delta de par a par, ¿no? También quiero decir que el puente Rosario Victoria no cuenta con un pasafauna, ¿no? O sea, no hay un lugar en donde la fauna autóctona pueda pasar de un lado al otro del puente. Entonces, bueno, con esto también hay muchísimos animales que son atropellados diariamente por camiones, por autos, y bueno, esto conlleva un gran impacto ambiental, no solamente a nivel ecosistémico en la fauna, sino porque también es que nos regula la vida a nosotros. Entonces, también desde el lado de la conservación destacar eso. ¿Seba? Bueno, también hay que destacar las actividades humanas, ya sea de asentamiento, de producción y o de consumo. Eh, las características de estas actividades, en la mayoría de los casos, se dan vinculadas al crecimiento económico con un uso intensivo y extensivo de las mismas. Algunas, como ya había mencionado antes, al estar destinadas al mercado externo, afectan las características ecológicas de los humedales a mayor escala. Y dentro de esto ahora vamos a hablar de la ganadería. ¿Seba? Bueno, la ganadería. Esto que tuvo mucho que ver en la esquema, ¿no? Que se estuvieron dando y que estuvimos viviendo.
la ganadería en los humedales tiene que ver mucho con la pampeanización del delta. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo que antes, ¿no? Que consideramos a la zona del delta y humedales como si fuese pampa húmeda, como si fuese todo lo que nos rodea, y no lo es así. Entonces queremos llevar ganado a las islas. También esto fue mucho por el corrimiento de la frontera de la agroindustrial, ¿no? La sojización de Argentina, que fue corriendo cada vez más el uso de los campos para ganado. Entonces, bueno, se terminaron llevando vacas a las islas. Acá hay un dato que pasamos de 160.000 vacas en 1997 en las islas a 1.500.000 en 2007, ¿no? Bastante importante el número que estamos acarreando. Eso es un dato de 2007. Hoy en día estamos en 2020, seguramente que se incrementó también. Y bueno, todo el tema del ganado en las islas tiene mucho impacto en los humedales porque además el sobrepastoreo compacta el suelo, lo que hace que reduce mucho la infiltración del agua cuando llueve y aumenta mucho la escorrentía, que quiere decir que también se aumentan las posibles inundaciones y todo también lo recibimos de este lado, ¿no? Como que estamos bebiendo de nuestra propia medicina. Y bueno, lo que se hace mucho para el ganado, para el manejo del ganado, es la quema de pasturas para el rebrote de pasturas tiernas o las quemas de aquellos pastizales que no sirven como forraje, ¿no? Entonces, bueno, también quiero destacar que las quemas y el fuego no es algo que ocurre naturalmente en el humedal, porque el humedal evolucionó con agua, no evolucionó con el fuego. Entonces, bueno, ¿no? Como qué impacto tiene lo que estamos haciendo ahí. Estamos quemando cosas que no se queman nunca. Bueno, y este año, también debido a la gran bajante del río y debido a la gran sequía, esto también ha aumentado mucho que se vaya corriendo la cantidad de focos ígneos que hubo en las islas, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que es antropocéntrico todo esto. ¿Seba? Bueno, otro. Sí, Aya. No, otra cuestión que estaría bueno agregar, que la mayor cantidad de carne que se produce en las islas está destinada a la exportación, y además que con esto de las quemas, lo que se hace es arrasar con la vegetación denominada aérea, y también con las raíces, más que nada en la época de sequía y de bajantes, como es en este caso, y lo que genera esto es una demora en la regeneración habitual del propio sistema. Exactamente. Bueno, y acá, esta es una foto de las quemas que se fueron sucediendo en este último tiempo, en estos últimos meses. Acá, bueno, Rosario es ese circulito, y nosotros estamos viendo solamente esta parte de lo que se está quemando. Mientras se está quemando un montón de parte del delta, se dice que se quemó acá en el delta del Paraná, más o menos 2 veces Rosario, no sé si más. Y bueno, eso. En 2008 también hubo una gran quema, que fue, bueno, también algo de lo que dijo Mara al principio. ¿Seba? Bueno, otra problemática ambiental que está sucediendo en el humedal es los terraplenes, ¿no? ¿Qué es esto? Es el relleno de aquellos huecos que producen, como en el ecosistema natural, las atenuaciones para las inundaciones. ¿Qué pasa? Cuando se quiere llevar ganado a un campo o cuando se quiere urbanizar el humedal, bueno, hay que terraplenar esos desniveles. Entonces, bueno, muchos ganaderos, por ejemplo, lo que hacen es terraplenar los campos linderos para que sus campos con ganado no se inunden, o también se terraplena para poder bajar directamente a la zona de islas por vía terrestre. Pero bueno, lo mismo, impacto ambiental ahí. Y esto es opinión mía, por eso es con pinza.
También ver que todas estas grandes quemas que estuvimos viendo en este último tiempo, es claro que sí, por el ganado, pero también tenemos que ver qué otros intereses hay, ¿no?, detrás de estas grandes quemas. Una gran puja para mí por parte de la urbanización, pero bueno, esa es opinión mía. ¿Seba? Bueno, otra cuestión que también hay que considerar es el hecho de tratar de trasladar las actividades urbanas a un ambiente que no está preparado para eso y además de que tampoco se tiene en cuenta el impacto que genera. No solamente la cuestión sonora, que obviamente es una contaminación, sino también los residuos, porque después obviamente hay que gestionarlos y llevarlos a un lugar adecuado, y también porque interrumpen el ecosistema y también la fauna que habita el lugar. Eh, y bueno, Seba, eh, antes de hablar de la pesca comercial, quería agregar que otra de las actividades que se llevan a cabo en las islas es la extracción de arenas, particularmente arenas silíceas, que puede llegar a ser una amenaza importante. Esto es una actividad que se lleva a cabo en el humedal desde hace un tiempo, pero últimamente se está destinando a la extracción de hidrocarburo en vaca muerta, entonces puede llegar a generar una extracción mucho mayor que la que ya se ha dado. Dentro de la pesca comercial, nos pareció importante destacar al sábalo, que es un pez muy importante para el ecosistema del río. Se alimenta básicamente a partir del barro y lo convierte en detritos. Cumple este rol fundamental porque es el primer eslabón de una cadena alimentaria que supera las 20 especies. Y otra cosa importante a destacar dentro de esto es que Argentina exporta grandes cantidades, aproximadamente, dependiendo del año y en función a lo que dicta el cupo de exportación por parte de la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero puede rondar entre unos 14.000 y 17.000 toneladas al año, de las cuales solamente alrededor de unas 5.000 se destinan al mercado interno. Esto lo que genera es que la especie no tiene capacidad de renovación si no se tiene en cuenta la cantidad de toneladas que se sacan, que en muchos casos supera la que debería ser. Se va. Bueno, no, esta foto es como para tener referencia a otros casos que también han sucedido en el delta del Paraná. Esto es Nordelta, una ciudad que se construyó sobre humedal, directamente. Se terraplenó todo el humedal y se empezaron a construir viviendas. Arrancó siendo un barrio privado, me parece que hoy en día lo sigue siendo, pero son 35.000 habitantes, no sé si ya es ciudad. Y bueno, también esto perjudicó a muchos de los barrios linderos de Nordelta, porque ¿qué pasa? El humedal, al ser un atenuador de inundaciones, al terraplenarse, todo el agua sobrante que estaría acumulando el humedal no puede guardarse ahí, entonces terminaba inundando los barrios linderos, y lo sigue haciendo. Entonces, bueno, también hay una gran puja inmobiliaria, inunda los barrios linderos. Hay, por ejemplo, muchos vecinos y vecinas que no quieren vivir con fauna autóctona, sería. Entonces, bueno, también erradicaron ilegalmente algunas aves. Y bueno, algo que me parece bastante también importante para destacar es que los desarrollistas de este barrio le cambiaron el curso directamente, el curso natural, al arroyo Las Tunas. Le cambiaron el curso. Esto para tenerlo de referencia, ¿no? De que no suceda acá. Y bueno, también está pasando algo en este momento. Vos, Mara, no sé si lo podés poner ahí en el patrón para que vean el video. No es sobre humedal, pero hay un country que se llama Country Abril en Hudson, Berazategui,
que también se está como desplazando a fauna autóctona y la instalación de un barrio privado. En realidad uno que ya está, pero está como se está corriendo. Entonces, bueno, nada, también esas cosas para tener en cuenta. Ayer, Seba, ¿puedes cambiar? Bueno, dentro de lo que es el marco regulatorio, íbamos a hablar del PIECAS, DP, que es un plan integral estratégico para la conservación y el aprovechamiento sostenible del área del Delta del Paraná. No tiene fuerza de ley, solamente Es un marco, poder. sí, es un marco de referencia común a todas las jurisdicciones. Como dijo Aye, no tiene fuerza de ley. Eh, en 2008 se empezó a hacer, después de las grandes quemas de 2008, se terminó sacando en 2014. Y bueno, esto, al ser un marco de referencia común a todas las jurisdicciones, es importante también porque hubo una gran mesa de diálogo entre nación, entre las 3 provincias, entre universidades y mucha participación de ONGs. Entonces, bueno, está eso como propone lineamientos para el aprovechamiento del delta de una manera sustentable y no degradatoria y extractivista. Después el convenio Ramsar, que ya lo había comentado Seba, que bueno, es un tratado internacional, un convenio internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales, que bueno, claramente no se estaría aplicando. Y bueno, no sé, Lucha, si querés agregar algo más, si no, cierro. Sí, que esto, no hay una ley de humedales, entonces eso es lo que se está, por eso es lo que se está luchando, ¿no? Para que se sancione y se implemente una ley de humedales que, bueno, claramente no soluciona el problema, ¿no? A las quemas, pero bueno, es importante tener en escala nacional una ley de humedales, en mi opinión, debería ser de presupuestos mínimos, y bueno, teniendo siempre como base el PIECAS, que fue y es algo muy importante como base de referencia a todo. Así que bueno, eso, muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahora le toca hablar a Nacho, no sé si está disponible. Nos va a contar un poco sobre las actividades que se realizan en las islas, la cultura, Sí, sí, ahí estoy. Listo, ahí estamos. para Ahí que... está cargando. Bueno, antes de comenzar me quería presentar un poco y decir por qué decidí participar en esto. Soy Ignacio, soy docente idóneo de música y estudiante del profesorado de educación primaria. Y como productor de Capital Cultural, quería reflejar la importancia de la conservación de la cultura que generan los espacios. Podemos hablar de la cultura como algo que no se genera solamente por las actividades y cosas tangibles, sino que la forma de vivir en un espacio y de habitarlo es también un generador de cultura. ¿Sí? Bueno, voy a hablar primero de las primeras culturas que hubo en nuestra región. La principal característica que tenemos es que muchos de los pueblos originarios de esta zona se encuentran diluidos, digamos, a nivel cultural, o se encuentran algunos, podríamos decir, lamentablemente extintos. ¿Sí? Principalmente las culturas originarias que influyeron en lo que es el delta del Paraná, más precisamente en las islas entropianas, fueron los charrúas, más que nada en la zona llegando al río Uruguay, guaraníes, mocoretás, y de la que vamos a hablar principalmente son los chanatimbúes. Los chanatimbúes, lo primero que
llamó la atención a los europeos en los primeros contactos fue su apariencia. ¿Sí? Eran altos, superando más del 1,70 m, eran un pueblo íntimamente relacionado con el río, su vida se basaba en el río, igual que si bien no son tan abundantes los pueblos originarios en la provincia de Entre Ríos, como venía diciendo, y sus descendientes, su cultura está bastante diluida con la cultura hegemónica, digamos, sigue habiendo habitantes que viven en nuestras islas y lamentablemente buscan ser desplazados por este progreso, progreso entre comillas, ¿no? La urbanización, la creación de terraplenes para terrenos cultivables y las quemas para la ganadería. Todo eso desplaza a diferentes culturas que siguen viviendo como las culturas ancestrales que vivían anteriormente en las islas, ¿no? Entonces estamos hablando de un pueblo cazador-recolector que se especializaba en lo que es la pesca y la caza de la fauna que comentaba Seba, principalmente acuática. Y algo que también llamó la atención de los europeos es que estos grupos se adornaban el cuerpo con huesos y caracoles y practicaban perforaciones. Era muy común que los hombres tuvieran perforaciones por encima del labio o en las narices. Algo que también llamó bastante la atención fue la elaboración avanzada de herramientas que tenían. En primer lugar, la pesca del sábalo y la caza de nutrias la llevaban a cabo con arpones. Estos arpones tenían la particularidad de que su punta era móvil. Entonces, el arpón se ataba al asta y al clavarse en la presa, el arpón lo que hacía era soltar el asta y esta quedaba flotando en el agua para marcar el lugar donde se encontraba el animal a cobrar, ¿no? Y sus canoas eran hechas a partir de un solo tronco de sauce criollo, el cual ahuecaban y cauterizaban con aceites, resinas y fuego para que este pudiera flotar y no se llenase de agua, ¿no? El modo de vida, como ya dije, eran cazadores recolectores, cazaban ciervos, avestruces y nutrias. Ahí vemos un poco de la pérdida de los animales en nuestra región, porque ya avestruces son prácticamente muy difíciles de ver en nuestro delta, y usaban hondas, arcos y flechas con punta de madera o hueso. En algunas zonas habían tenido contacto con los guaraníes y habían aprendido de ellos la agricultura y se dedicaban a el cultivo del zapallo y del maíz. Sociedad. Vivían en aldeas donde las casas se compartían, eran casas de adobe y barro, y los techos eran de juncos y pajas. Vivían varias familias juntas bajo el gobierno de un cacique, y antropológicamente se los podría relacionar bastante con los pueblos que podemos ver ahora en el Amazonas moderno. Lo curioso, que es algo que llamó mucho la atención de los españoles, es que eran de hábitos poligámicos. No había un marido y una mujer como estaban acostumbradas las culturas cristianas, sino que estas culturas lo que tenían era que todos se reproducían entre todos y los niños se los cuidaba entre todos. Ahora vamos a hablar un poco de, si bien en Argentina, por la búsqueda del sentir nacional, culturalmente, todas las manifestaciones artísticas están ligadas más a la zona de pastizales, pampas y lo que llamamos el desierto. Está muy fuerte y arraigada la figura del gaucho.
hay muchas manifestaciones artísticas que nacen de nuestro litoral argentino. Bueno, para continuar vamos a hablar, como decíamos, es una confluencia de culturas lo que sucedió acá. En primer lugar, vamos a hablar de mi campo de conocimiento más firme, que es la música, y comentar que cuando llegan en las últimas corrientes inmigratorias europeos, en esta zona se establecen mucha gente que viene de Europa del Este, Rusia y Alemania. Principalmente gente que venía de las orillas del litoral y delta del Volga. ¿Sí? Esta gente mezcla su influencia musical con la influencia musical de los pueblos originarios. Y nos da como resultado géneros musicales como el chamamé, la guaraña, la chamarrita y la ranchera. Es más, uno de los máximos exponentes que tenemos del chamamé y de los instrumentos que se utilizan principalmente en estos géneros es el acordeonista, el Chango Espasiuk, que ya el apellido nos dice todo sobre dónde vienen la gente que se estableció acá. Es más, es común ver en la provincia de Entre Ríos lugares que se llaman aldeas alemanas, que son pueblos fundados por alemanes que son prácticamente endogámicos, no permitían a muchos extranjeros que se casasen y formasen familias con los propios alemanes, y prácticamente yo he estado en esos lugares y es pasar por ahí y ver todos niños rubios o con rasgos ampliamente europeos, porque bueno, no se permitieron hacer un mestizaje, si bien la influencia de la cultura local está. Acá tenemos algunos ejemplos de estos géneros. Una canción muy, que diría hasta fundamental de la música litoraleña, que es La oración del remanso de Jorge van der Molen. Después Eduardo Falú, si bien no es de esta zona, y esta canción que presento acá no es, que es la Samba del Río, no es uno de los ritmos típicos del litoral, también muestra que no solamente a los locales ha traído para componer música nuestro litoral argentino, sino que a los foreños de todos los climas y regiones de nuestro país los ha fascinado. También en la literatura tenemos, como decía en un principio Seba, son varios ambientes los que forman el litoral argentino, y tenemos desde el norte del litoral a autores como Horacio Quiroga escribiendo sus cuentos de la selva, escribiendo sus cuentos que reflejan bastante bien todo lo que es la vida al costado del río, el recorrer el campo y las costumbres locales, a autores como Haroldo Conti, que es este señor que tenemos acá, que él llegó a crearse una casa, a mandarse a construir una casa al costado del Paraná, en nuestro delta, de lo fascinado que estaba con el río. O sea, si lo podemos hablar viendo cómo fueron las diferentes formas y manifestaciones y culturales de nuestro país, lo que podemos destacar, siempre está presente el hecho de el modo en que se vive, el modo en que se trabaja y el modo en que se disfruta un ambiente. Desde las canciones que hablan como El cosechero, sobre la cosecha de algodón,
un poco más al norte de nuestra región, o el arriero, hablando de la cría de ganado en las islas, la oración del remanso, hablando de la pesca, hasta los cuentos o la pintura. Hace poco un artista local expuso en Nueva York una serie de pinturas hiperrealistas que fascinaron a los extranjeros sobre la belleza y riqueza de nuestra región. Así que, para concluir un poco, me queda decir que si perdemos y dañamos la belleza local, vamos a estar perdiendo no solamente un espacio riquísimo en conocimiento antropológico y arqueológico, sino que estamos perdiendo la fuente de inspiración y los espacios donde se basaron muchísimos artistas locales. Así que muchísimas gracias, y ahora dejo a Mara que organice el espacio de preguntas. Mientras le quería también agradecer a todos aquellos bomberos, brigadistas y todo lo que están poniendo, arriesgando sus vidas para mitigar el daño por los incendios. Ya un bombero hace un mes, creo, que se asfixió y tuvo que socorrerlo con un helicóptero. Vino a parar acá en el ECA, lo atendieron ahí. Así que bueno, agradecer a todos ellos que ponen el cuerpo ante esta situación. Yo decir que todo esto que se está viviendo es muy importante con respecto a la lucha por la ley de humedales y toda la gente que se está levantando, ¿no?, por la misma causa, y que es muy importante eso, la participación ciudadana de las personas ante estas cuestiones y nada, ante la naturaleza y este medio ambiente que también somos todos, porque no sé en qué momento como que nos dividimos, ¿no? Dijimos naturaleza por un lado y seres humanos por otro. Entonces me parece muy importante todo esto que está pasando y nada, seguir en la lucha y que más gente se sume a esta causa, que también es la causa de todos, ¿no? Porque sin naturaleza no hay nada, absolutamente todo lo que consumimos es naturaleza transformada, todo. Sí. Entonces, bueno, ¿no? Tener un poco de idea también de eso. Sí, es verdad, una de las cosas también que se hablaban era justamente eso, o sea, están los de extremo, ¿no? Se daña la naturaleza, se lo toma como solamente un medio de explotación, y la sociedad. Y en el otro contrapunto tenemos a la sociedad que no quiere tocar la naturaleza, pero nunca hay un híbrido entre estas dos cuestiones, de que justamente lo que vos decís, o sea, somos parte de ella. ¿Por qué vernos fuera de esa naturaleza? Sí, totalmente. Sí, igual, de todos modos, creo que hay, perdón, Nacho, hay un punto intermedio para mí. O sea, me parece que tiene mucho que ver con el estilo de vida que llevamos, ¿no? Con lo que aprendimos a consumir. Me parece que va mucho relacionado desde ese lado, porque no es que hay un extremo en el cual no se quiere tocar nada. O sea, obviamente necesitamos consumir los bienes que nos brinda la naturaleza, pero también está bueno eso, pensar la conservación desde un punto también de vista estratégico, ¿no? De que la necesitamos así y tal y como está. Tal cual. Sí, también mientras sigamos teniendo un modo de vida y un sistema que priorice la producción monetaria y las ganancias por encima de la vida, siempre vamos a estar teniendo esta clase de problemática. Para mí es necesario un cuestionamiento de replantearnos cómo vivimos, qué consumimos, qué comemos, y todo en pos para que no solamente se pierdan las especies, sino que si se pierden las especies nos perdemos nosotros mismos. Sí, totalmente.
y hay mucho rédito no económico o no monetario o no en forma de dinero, que también está ahí, que no lo estamos viendo, pero simplemente que hay unos intereses de unos pocos con mucho, mucho dinero y que están sobrepasando e influyendo en la vida de un montón de personas con sus intereses. Sí. Así que bueno, nada, eso. Bueno, lo otro que me parecía importante destacar era que la yarará es el animal más peligroso que tenemos en el delta, pero aún así no hay que atacarlos, no hay que matarlos, aunque sí hay que tener una serie de precauciones. No sé si querés mencionarla, que quisiera nombrar también que acá en Rosario se atienden, hay dos lugares donde poseen el suero, ¿cómo se llama? Antiofídico. Antiofídico. Eso, y no sé si es en el ECA uno y el otro, ¿tenés idea, Nacho, vos? No, Para que sea de interés y que la gente que vaya a la isla y le pase esto sepa hacia En el dónde ir. ECA es uno. El ECA es uno. Y sé que había otro, pero no. Y Mientras Seba no habla de las precauciones, voy a ver si encuentro. A ver si. mira, la cuestión con los animales que pueden resultar un riesgo para nosotros es la siguiente. Como comentabas, que vos hacías la reseña esta, Mara, es que dentro de los reptiles que hay en la zona, obviamente la yarará representa un riesgo por el veneno. ¿Sí? Estamos hablando de una serpiente que tiene un veneno, ese veneno tiene cierta potencia. Yo acá quiero aclarar, no soy herpetólogo, mi especialidad no son los reptiles, por si hay algún herpetólogo ahí escuchándome. El veneno de la yarará tiene ciertas particularidades, y es un veneno necrotóxico que puede generar una reacción en los tejidos de nuestro cuerpo bastante negativa. Puede generar lo que se llama una necrosis, y es un veneno con una toxicidad que puede resultar letal en seres humanos. Que un animal tenga esa capacidad de defenderse no significa que nosotros automáticamente al verla tenemos que exterminarla. ¿Sí? Uh-huh. Esto es muy común con todos los animales que encima, bajo nuestros estándares, consideramos feos o cosas así por el estilo, es como que automáticamente todo pasa o por debajo de nuestra zapatilla o se come un corchazo, como quien dice. Pasa, por ejemplo, con los murciélagos, pasa con muchos reptiles, pasa con las comadrejas, por ejemplo, que les estaba comentando, las comadrejas, que es un bicho que tiene muy mala fama, que es odiado porque para nuestros estándares es feo, pero en realidad forma parte de la fauna típica nuestra. Con insectos y arácnidos pasa un montón. Que un animal tenga esa capacidad de defenderse no significa que automáticamente es nuestro enemigo, ¿sí? Las picaduras por yarará normalmente se dan. Quería comentar una particularidad de las comadrejas. Sí, perdón que te interrumpa, Seba. Es más, con las comadrejas pasa que mucha gente dice, no, es fea, muerden, tienen colmillos grandes y todo eso, y es un animal inofensivo que cuando se siente en peligro finge la muerte. O sea, se hacen los muertos, incluso liberan olor feo para que uno se dé cuenta de que está muerto, podrido, y desista de depredarlo, digamos. Cualquiera que haya visto La Era de Hielo, los dos hermanastros de la mamut son dos comadrejas que se la pasan haciéndose los muertos ante cualquier situación de peligro. Tal cual, tal cual. Además, las comadrejas son depredadoras, también se alimentan de roedores, así que pueden tener un cierto efecto de control sobre roedores. Volviendo a la yarará, normalmente los accidentes con estos animales, yo les cuento desde la experiencia que tengo desde la región en donde estoy yo. Yo, en realidad, estoy cerca de lo que es el sistema de las sierras de Tandilia. Ahí normalmente los accidentes con yarará se dan o por tratar de ir a matarlas o por tratar de manipularlas, y muchas veces son accidentes donde uno pisa a la serpiente porque no la ve. ¿Sí? Entonces, lo ideal, si aparece algún animal de estos en la casa de algunas personas, en primera instancia tratemos de no ir a pegarle un palazo, ¿sí?
segunda instancia, si no son expertos, no la manipulen. Uno puede tener buenas intenciones y tratar de sacarla, pero si no sabemos cómo manipular esos animales, además son serpientes que pueden superar el metro, nos pueden picar. Tratando de hacer un bien, podemos salir heridos, ¿sí? Porque la serpiente no va a entender que nosotros la queremos ayudar, ¿sí? Ujú. Lo ideal sería si, no sé si hay algún centro al que ustedes se puedan comunicar, como un centro de zoonosis o algo por el estilo, donde ustedes puedan llamar y avisar, che, hay una yarará en mi casa, ¿sí? Bien. La forma de reconocerla, esa es la clave, reconocer cuál es una serpiente que tiene unas manchas marrones oscuras con forma de riñón. ¿Sí? Sí, Parecen riñoncitos. la forma de la cabeza siempre, ¿no? Claro, a veces muchos usan la forma de la cabeza, la forma de los ojos, pero lo más distintivo en primera instancia son las manchas. Si vemos una serpiente marrón con manchas marrones oscuras con forma de riñón, en realidad cuando vean cualquier serpiente deberían llamar a zoonosis, si no saben reconocerla. Lo ideal sería nunca manipular un animal que desconocemos. Si ustedes se van a estar moviendo en un ambiente mucho más, vamos a usar la palabra rústico, ¿no? Salen de algún paseo por caminata por las islas o salen a recorrer alguna zona natural de pastizal, lo ideal siempre es ir muy atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Esa es la clave, ¿sí? La yarará, antes de picar, si nos ve a nosotros, nos va a advertir primero, probablemente ella nos perciba primero a nosotros. Las serpientes tienen la capacidad de percibir las vibraciones de nuestro andar sobre el suelo. Las yararás además tienen visión térmica, o sea, tienen la capacidad de detectar el calor de las presas. Entonces, probablemente ella nos vea mucho antes que nosotros, a ella. Y tienen mecanismos para hacer sonidos, ¿sí? La yarará es como que frota sus escamas entre ellas y genera un sonido particular como para advertir. Pero lo ideal siempre es ir atento al entorno en donde nos estamos moviendo. Si ustedes van a andar en un ambiente natural, esa es mi recomendación. Ir siempre mirando por donde caminan, ir siempre mirando por donde pisan. Si van a entrar en una zona de pastizal donde ustedes no pueden ver dónde pisan, tratar de hacer ruidos, ¿sí? O pisar fuerte. A veces se recomienda también ir con un palo, no para pegarle a las cosas, sino para tantear el terreno primero con el palo, y si hay algo tratar de ahuyentarlo. A veces vamos moviendo con un palito, y si hay algún animal lo ahuyentamos. Pero la clave es estar atentos si ustedes se van a mover en un ambiente natural. ¿Qué hacer si aparece en sus casas? Comunicarse con el personal adecuado para que puedan ir a manipular a ese animal, y nunca hacerlo nosotros mismos. Genial, buenísimos datos. También, bueno, quería agregar que en las redes sociales se estuvo compartiendo lamentablemente el video de un puma que salió desorientado por el humo y lo mataron a palazos. No lo quise ver al video, pero bueno, eso era lo que decía la descripción y los comentarios. Y no lo pienso ver, pero para que tengan el dato de la gente que también que rodea el humedal, no lo haga. Por más que sea por ahí un animal peligroso, lo están sacando de su hábitat. Si no, no tendría por qué cruzarse. ¿Quieren agregar algo más? ¿Alguna pregunta? Agradecer el espacio, porque no es algo rutinario que se abran estos espacios para poder tocar estos temas, ¿sí? Sobre todo cuando es alguna cuestión así más ambiental, si se quiere, no es algo que se difunda mucho. Así que estos lugares son muy importantes para esto, para hacer un poco de difusión acerca de una cuestión que nos atañe a nosotros, ¿sí? Sí. Esto es bien regional, bien nuestro. Totalmente. Y que nos incumbe a todos, porque tal cual, un humedal tan grande así nos termina afectando a todos. Así que agradecer a ustedes también por estar, por haberse estudiado. Seba, que ni siquiera de la región, se tuvo que estudiar todo. Le puse onda. Sí. Así fue un lindo trabajo, fue agradable. Sí, aparte fue, yo lo que tengo que agregar, la espontaneidad y felicitar a vos, Mara, a Seba,
a Pau. La verdad que felicito yo quería felicitarlos a ustedes, también el resto del panel, por el excelente trabajo que han realizado. Sí, principalmente a Luciana y a Aye, que no las conocía, bueno, también se prendieron y estuvieron acá. Pensé que Así sí. Estamos en esa. Es la causa común. está bien. Así que la Ujú. mejor posta que se abran estos espacios necesarios totalmente, como dijo Seba. Gente, me tengo que despedir yo porque en un ratito tengo que ir a trabajar, así que Perfecto, muchas gracias Nos Nacho vemos. por estar. Adiós. Adiós. Chao, placer. Nacho. Y de paso nos despedimos todos también, así que Vale, te paso gracias, cañazo. sí. Gracias a todos ustedes y gracias al chat que estuvo ahí. Y gracias a las personas que estuvieron ahí con los comandos y spameando la info de todo. Y bueno, gracias a todos. Gracias, Mara. Abrazo. Adiós. Gracias. Chao, chao. Chau, chau. Chao, chao.